Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Hoy vamos a analizar desde Acciona hasta Grifols y en un posterior vídeo analizaremos desde Iberdrola hasta Unicaja. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Ahora sí, vamos a empezar ya por el gráfico de Acciona. Vamos a empezar por el gráfico semanal, gráfico de largo plazo, donde podemos ver caídas importantes, pero que en relación a lo que había subido previamente suponen caídas de aproximadamente un 55% Fibonacci. ¿Cuándo mejoraría el gráfico? ¿Cuándo avisaría de que estas correcciones han terminado? En caso de superar el nivel de los 132,4 y en caso de que la media, en vez de estar en fase descendente, fuese capaz de girarse al alza. Eso para medio y largo plazo. Si nos vamos a un gráfico diario podemos ver niveles más de corto plazo. Aquí lo que podemos ver es un intento de reestructuración alcista tras la superación de esta directriz. A partir de ahí, mínimos y máximos crecientes, aunque es verdad que no tiene una tendencia demasiado fuerte. Dicho esto, de momento los mínimos y máximos son crecientes. Tendría primera zona de soporte la zona de la media, después soporte en la directriz azul que viene uniendo mínimos y en niveles de 104,8. Primera zona de resistencia los 123,3, los 125,8 y niveles de 132,4. Nos vamos a la siguiente, Acciona Energía, que viene de caídas bastante importantes, pero que aquí en la zona de los 18,05 te formó una estructura de cambio de tendencia, estructura de doble suelo. El objetivo sería niveles de 24,70. Eso sí, una vez que te activa el objetivo decíamos que no tenía el camino para nada despejado. De hecho, marcamos como primera zona de resistencia importante la zona de la media y desde ahí han venido caídas. De momento, tras estas caídas, ha sido capaz de respetar la zona de soporte importante. Fíjate que de momento no ha perdido esta zona de los 18,05 y además ahora, en caso de que supere niveles de 22,28, estaría activando una nueva estructura, en este caso estructura por triple suelo. Si supera los 22,28, por tanto, estaría activando un nuevo objetivo alcista, en este caso hacia la zona de los 26,10. Repito, de momento este nuevo objetivo no está activado. De momento tiene muchos obstáculos. El primero sería la media de 200, también tendría resistencia en la directriz bajista principal que viene uniendo máximos y en la comentada zona sombreada amarilla en el entorno de los 22,28. Nos vamos a la siguiente, Acerinox, que en el medio y largo plazo siempre repito lo mismo, no me parece una acción demasiado interesante. Fíjate que estamos cotizando a niveles del año 2006, por lo que aquí si acaso habría que estar de una manera coyuntural, no para tener en cartera de por vida. Se trata de una acción bastante cíclica y que en el corto plazo pues también está teniendo una tendencia bastante lateral. Tendría primera zona de resistencia la media y niveles de 9,38, primera zona de soporte los 8,88, los 8,13 y los 7,99. Nos vamos a la siguiente, ACS, que se encuentra en clara tendencia alcista, no de ahora, sino que ya lleva bastante tiempo subiendo, lo estamos comentando en el canal. Por el camino ha cumplido varios objetivos que habíamos comentado y bueno, de momento la tendencia es alcista. Es verdad que ya ha subido bastante, es verdad que el timing de compra quizás ahora no sea el mejor, pero de momento no está dando señales de debilidad. Tendría primera zona de soporte la media y niveles de 36,94. Única zona de resistencia, zona de máximos de la historia en los 41,32. Nos vamos a la siguiente, AENA, una compañía que lo venía haciendo bien, pero una compañía que desde niveles de 195,4 está teniendo caídas de corto plazo. Por el camino te ha dejado zona de resistencia en este hueco bajista y también podría encontrar resistencia antes en la zona de la media y en niveles de 182,50. Este último nivel se corresponde con el 61,8% de esta última caída. Aquí el peligro de AENA es que quizás esto pudiera ser un posible primer impulso. En caso de que pierda los 163,10 daría una nueva señal negativa porque estaría activando objetivo por segundo impulso bajista Fibonacci. Esta sería la zona de soporte importante. Además, fíjate que esta zona coincide con zona de estos antiguos mínimos. Y si nos vamos a un semanal, aquí también podríamos marcar esa zona de soporte comentada. En caso de perder esta zona, pues no me extrañaría una corrección mayor para ir a testear la zona de la media de 200 en semanal, que de momento está en fase ascendente. Nos vamos a Amadeus. Vamos a ver primero gráfico semanal, donde podemos apreciar la media de 200 que se encuentra plana y también podemos apreciar una zona de resistencia muy importante en esta zona sombreada azul. Zona de este antiguo hueco bajista y zona de estos antiguos máximos. Mejoraría el gráfico y apuntaría a más subidas en caso de superar este nivel de los 68,07.
Por el contrario, si pierde niveles de 51,53 habría que tener precaución porque estaría activando una especie de doble techo. Después ya tendría soporte los 43,48 y niveles de 33,83. Ya si nos vamos a gráfico diario podríamos marcar zona de resistencia intermedia en la media de 200 diaria que está en fase descendente. Nos vamos a la siguiente, ArcelorMittal, que en el medio largo plazo continúa con un gran objetivo activado por rectángulo hacia niveles de 53 euros, pero en el corto plazo se encuentra corrigiendo. Dio señales de debilidad tras dejarte este hueco bajista y tras activarte un rectángulo roto a la baja. Continuó con las caídas y ahora como único positivo es que aquí en mínimos te dejó una vela impulsiva y además con esta vela te dejó este hueco alcista. Sería importante que no se rellenase este hueco para ver más subidas al menos de corto plazo. Como primera zona de resistencia podríamos encontrar niveles de 20,42, después los 21,20, los 21,91 y la media de 200 que está en fase descendente. Nos vamos a Banco Sabadell, que ha tenido caídas de corto plazo, pero de momento está respetando la media de 200 en diario, que está en fase ascendente. Si nos vamos a un gráfico semanal, aquí vemos que se habría perdido esta zona de mínimos, pero intradía fue capaz de cerrar por arriba. Esta es una zona de soporte importante, zona de los 1,67. Aquí podríamos hablar de una especie de divergencia bajista, pero la activación no fue para nada limpia. Volviendo al gráfico diario, el aspecto técnico se perjudicaría en caso de perder niveles de 1,67 y en caso de que la media de 200 en diario se gira a la baja. Nos vamos ya a Bankinter, que técnicamente todavía tendría pendiente objetivo por canal ascendente roto al alza, objetivo hacia niveles de 9,44, aunque en el corto plazo dio señales de debilidad primero tras perder esta directriz y después tras perder los 7,23. De momento ha sido capaz de respetar la zona de la media y como resistencias, como obstáculos por el camino vigilaría el 61,8% de toda esta caída, es decir, zona de los 7,76 y también tendría resistencia en los 8,30. Nos vamos a BBVA, que tras haber tenido fuertes subidas aquí te avisó de debilidad tras la activación de una divergencia bajista, te cumple la divergencia y a partir de ahí rebote, pero el rebote no ha sido capaz de superar la zona de los 10,24. Esta sería la zona de resistencia importante. Por el camino también podría encontrar resistencia en la media de 200. Como zona de soporte vigilaría los 8,46. CaixaBank. Bueno, aquí en CaixaBank se cumple el objetivo que habíamos marcado por canal ascendente roto al alza. Una vez que se cumple el objetivo da una pequeña señal de debilidad tras perder la zona de soporte, esta zona sombreada amarilla, pero de momento, al igual que en otras compañías bancarias, la media de 200 está actuando de soporte. Ya vemos que no está siendo demasiado clara la situación en el sector bancario español, habrá que estar pendientes de nuevas pistas que vaya dando los precios. Nos vamos a la siguiente, Celnex. Vamos a ver primero el gráfico semanal y aquí en este caso los niveles están bastante claros. Está en tendencia bajista y mientras no supere esta zona sombreada amarilla, mientras no supere los 39,40 euros, no dará señales de fortaleza para medio largo plazo. Antes de llegar a este nivel tendría zona de resistencia en la media de 200 en semanal que está en fase descendente. Si nos vamos a gráfico diario, vemos como la media de 200 en diario está plana, el precio oscilando por arriba y por debajo de la media, por lo que a corto plazo la tendencia es claramente lateral. Nos vamos a la siguiente, Enagas, que está cotizando prácticamente a niveles de hace 9 años, aunque en corto plazo está teniendo un intento de rebote. Tendría primera zona de soporte en la zona de la media y este antiguo hueco alcista sería importante para ver más subidas que no se rellenase el hueco. Como zona de resistencia tendríamos los 14,13. Nos vamos a Endesa, donde aquí lo que estamos haciendo es vigilar una posible estructura de impulsos Fibonacci. Aquí tenemos un posible primer impulso y en caso de que supere la zona de los 19,35 estaría activando objetivo por segundo impulso. Si supera esta zona de máximos de la historia estaría activando un objetivo alcista hacia la zona de los 22,34. Vamos a dejarlo aquí marcado, aunque de momento no está activado. Repito, se activaría si supera los 19,35. Antes de llegar a ese nivel tendría resistencia en los 18,71. Como zona de soporte, la primera de cierta relevancia estaría en la media en niveles de 17,39. Nos vamos a Ferrovial, que técnicamente se encuentra en clara tendencia alcista, pero que anuló un objetivo que habíamos marcado, objetivo por este triángulo ascendente roto al alza. Eso sí, antes de anular el objetivo, te avisó de debilidad tras la activación de una pequeña estructura
de doble techo. Aquí la vemos, dos máximos en la misma zona, se pierde estos mínimos y activa objetivo bajista. Bien, ¿y ahora qué niveles a vigilar? Bueno, podemos trazar un Fibonacci de mínimos, quiero decir de máximos a mínimos, tendría resistencia en los 37,04, también resistencia en este hueco bajista y niveles de 38,84. Primera zona de soporte la media y después los mínimos de esta vela con sombra inferior, zona de los 34,26. Después más abajo soporte importante en los 32,94. Nos vamos a la siguiente, Fluidra, que se encuentra en tendencia alcista de corto plazo, pero de momento en esta subida no ha sido capaz de superar la importante resistencia del 61,8. Estamos hablando de la zona de los 24,04. Aquí tendríamos resistencia, también tendríamos resistencia de los 22,98 y después en esta directriz que viene uniendo máximos. Como zona de soporte vigilaría esta zona sombreada amarilla, zona de los 18,55. Nos vamos a Grifols, que es una compañía que hace tiempo he comentado que no me interesa demasiado, en concreto tras la activación, es decir, tras la aparición de este hueco bajista, decíamos que había perjudicado su aspecto técnico y bueno, a partir de ahí goteo a la baja. De momento la media de 200 está en fase descendente y de momento la media es resistencia. Como soportes vigilaría los 7,77 y niveles de 6,36. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.